Padre, te damos gracias en esta noche por el tiempo que nos das. Señor, gracias por este tiempo, Dios, que nos das de poder predicar tu palabra a las diferentes ciudades, hasta donde llegan la señal de este medio de comunicación. Gracias, Señor. Te pido que bendiga la vida, Señor, de las personas que nos ven en las diferentes ciudades, Dios. Bendice los hogares, bendice las vidas. Úsanos, Señor, para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, hermano, vamos a estar hablando acerca de nuestro Dios de promesas. Nuestro Dios de promesa. Estuvimos hablando de este tema y definimos lo que es una promesa. Una promesa es un compromiso oral o escrito para llevar a cabo un determinado acto o abstenerse de hacer algo. Eso es una promesa, un compromiso. Creo que en la vida muchos hacemos promesas y a veces algunos la cumplen y otros no la cumplen. Pero hay algo más importante que debemos de aprender, de que Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios que no rompe las promesas y no se olvida de lo que Él promete. Dios es un Dios en el cual nosotros podemos confiar. Imagínense que el Dios soberano que creó el universo, creó todas las cosas, Él nunca ha dejado de cumplir o ha fallado en su palabra o en lo que Él ha prometido. ¿Cómo podemos aprender acerca de Dios? Conociéndole a Él, conociendo su esencia, su carácter. Y eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Para aprender a confiar en Dios debemos de conocerle a Él. Debemos de aprender de su carácter. Y es muy importante eso. Entonces, hay dos tipos de promesas que encontramos en la Biblia que Dios ha hecho. Y una de esas dos tipos de promesas, hermano, es la promesa incondicional y la promesa condicional. La promesa incondicional es un compromiso que Dios hace sin excepciones. Ejemplo tenemos que el pacto que Dios hizo con Abraham es un gran ejemplo de esto. ¿Qué es lo que promete Dios a Abraham? Vamos a ver en Génesis 12 para repasarlo rápido. Dice que Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Dios le hizo una promesa a Abraham. Esta promesa es incondicional, porque Dios, hermano, aún con sus errores y sus fallas de Abraham en cierta ocasión menguó su fe, pero Dios cumplió lo que Él le prometió. Él hizo una promesa incondicional. Una promesa condicional es un tipo de promesa por el cual está sujeta a ciertos mandatos o ciertos requisitos. Ejemplo de un tipo de promesa condicional que encontramos en la Biblia es la promesa que tenemos de que si confesamos que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y creemos por fe que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Vamos a leer ahí en Romanos 10:9 para que usted lo tenga ahí. Romanos 10:9. Romanos 10:9.
Romanos 19, es un texto muy conocido. Dice que si confesares, sí, ahí está la condición. Si confiesas, sí, el condicional, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Esta es una promesa, hermano, condicional. Esta promesa que Dios nos ofrece a cada una de aquellas personas y a todas las personas en la tierra es que si nosotros confesamos, si creemos en Jesucristo, que ese es el Señor, que Él es el Señor, y que depositamos toda nuestra confianza en Él, y creemos que Él es que a través de Él, el único que podemos ser salvos, a través de la fe en Cristo, si creemos en Él, dice la Biblia, que seremos salvos. Pero esa es la condición. De otra manera, nadie puede ser salvo. La única manera de poder ser salvo es a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la única manera. Esa es la condición para que todos podamos ser salvos, el creer en Cristo Jesús. Esa es otra promesa condicional. Esa es la promesa condicional que está en la Biblia. Entonces, en la Biblia podemos encontrar una serie, hermano, de promesas. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios establece, cómo Dios le da promesa al pueblo de Israel, pero le puso condiciones. Si haces esto, yo te bendeciré. Si haces esto, y comienza el Señor a detallarle, si haces esto y lo otro, yo voy a bendecirte. Yo haré esto contigo. Dios le ponía promesas condicionadas al pueblo de Israel. Pero también tenemos promesas incondicionales, como la que Dios le dio a Abraham. ¿Qué sucede a veces, hermano? A veces, por no entender bien la palabra de Dios, por no comprender la palabra de Dios, nosotros caemos en una incredulidad, podemos decir. Mucha gente se decepciona porque dicen, no, Dios no es cierto lo que Él dice que es en la palabra. Mucha gente puede creer esto. Dios dice que Él es un Dios de promesa y Él no me ha contestado mis oraciones, mis peticiones. Eso es lo que dice mucha gente. Dios no escucha mis oraciones. ¿Sabe por qué? Porque a veces no entendemos a Dios. Nuestro entendimiento no es el correcto hacia lo que Dios ha establecido en su palabra, o no hemos aprendido a conocer realmente cómo es Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces usted y yo podemos ver que nosotros tenemos muchos deseos. Y puede ser que esos deseos no vayan conforme a la voluntad de Dios. Y mucha gente, hasta podemos decir, son caprichos. Y tienen cosas y oraciones, peticiones, deseos. Y algunos deseos son buenos. Y quieren que realmente Dios les conteste o les cumpla esos deseos, como la lámpara de Aladino, como el genio de la lámpara. Quiero decirle esto así, usando este ejemplo. ¿Sabe qué, hermano? A veces, ¿por qué me expreso de esta manera? Porque mucha gente realmente no están por la línea correcta o por la vía correcta, por el camino correcto, y estamos pidiendo mal. Por eso dice la Biblia que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en vuestros deleites. Eso es lo que estamos hablando aquí, que hay deseos y deseamos algo y realmente creemos que Dios nos va a contestar o va a cumplir nuestros deseos. El hecho de que tengamos muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, y creemos que Dios lo va a hacer, eso no significa que Dios totalmente puede hacer que esté de acuerdo con todos nuestros deseos. Y se lo voy a explicar de otra manera. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, es ahí cuando mucha gente se frustra.
Porque, por eso dice la Biblia, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dice Jehová. No estoy diciendo que Dios no es poderoso, Dios es omnipotente, Dios es todo poder. Hermano, Dios no está limitado a nada, a Dios no lo podemos meter en una caja, hermano. Dios es poderoso, extraordinario, maravilloso. Y Él todo lo que está en la Biblia, todas las promesas que están en la Biblia, conforme a lo que Él ha establecido, Él lo hará. Si Jesucristo dijo que un día nos va a dar un cuerpo incorruptible, un cuerpo de resurrección, y que si la Biblia dice que por la fe en Cristo Jesús vamos a recibir vida eterna, esas promesas se van a cumplir, hermano, porque Dios es fiel. Jesús mismo lo dijo. Entonces, ¿qué pasa a veces? Mucha gente se frustra porque no han entendido a Dios. Usted, y lo va a ser sincero, muchas veces hemos orado a Dios y hemos pedido al Señor: Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y le ponemos muchas peticiones al Señor ahí. Pero de todas las peticiones que hemos llevado delante de los pies del Señor, no todas se han cumplido. No todas Dios las ha respondido. Y quiero decirle esto: puede ser que esas peticiones que Dios no las ha respondido, no es porque Dios no tenga el dominio, el control de todas las cosas, sino que puede ser que estemos orando, estemos pidiendo fuera de la voluntad de Dios, para nuestros deleites. O puede ser que todavía no es el tiempo, pero que sí, Dios lo va a responder. Y en otra ocasión puede ser que el Señor nos diga: no, yo en ningún momento te voy a responder, te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, porque va en contra de mi voluntad. Entonces vea lo que estoy explicando. Así es Dios, pero no es que Dios no esté limitado no es que Dios no pueda, sino que Él va a responder todas aquellas promesas, Él va a cumplir todas aquellas promesas que estén en su palabra. Ahora, algunas de las promesas que están en la Biblia y que nosotros no las hemos recibido, no significa que Dios no tenga el poder para cumplirlas, sino que puede ser que nosotros estamos obstaculizando la bendición de Dios. Estamos obstaculizando la bendición de Dios. Pueden ser pecados que no hemos confesado a Dios, y esos pecados crean barreras, y por eso es que la bendición de Dios no viene. Esos son otros obstáculos que podemos tener cuando las promesas de Dios no se cumplen en nuestra vida. Ahora, otra cosa es porque a veces no comprendemos correctamente las Escrituras, porque a veces tomamos versículos de la Biblia fuera del contexto y la queremos aplicar a nuestra vida, que no tiene nada que ver, hermano, con el contexto en que está ese pasaje bíblico en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que ver esa. Hay promesas que fueron dadas para el pueblo de Israel que no tienen que ver nada con nosotros. Hay promesas. Eso es lo que tenemos que estudiar completamente la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Debemos de creer que la palabra de Dios, la Biblia, es una palabra viva, que usted y yo tenemos que confiar en ella, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y usted tiene que estudiar, y cada vez que usted la lea, entienda que es Dios hablando a mi vida. En cierta ocasión me decía alguien: hermano, fíjese que mi esposo cayó en cama, y yo oré a Dios, y oré a Dios para que Dios lo sanara, y Dios nunca sanó a mi esposo. Al fin y al cabo se murió y se lo llevó el Señor. ¿Sabe cuál era mi deseo? Mi deseo era que mi esposo se sanara físicamente. Yo le pedí a Dios, pero ese era mi deseo, esa era mi petición. Pero Dios tenía otros planes. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, a eso me refiero yo. No entendemos a Dios a veces, pero nosotros a veces tenemos que creer en Él, poner nuestra fe, aunque a veces no entendamos
a Él, aunque a veces no entendamos las decisiones de Dios, las cosas que hace con nuestra vida. Entonces, hermano, debemos de aprender a confiar en Dios. ¿Sabe? Hay algo muy importante que podemos nosotros tomar en cuenta cuando alguien hace una promesa, y es el carácter de esa persona y la capacidad que tiene para cumplir esa promesa. Ahora, si usted toma la Biblia y comienza a leer toda la Biblia, ahí encontramos un sinnúmero de promesas, que yo no le voy a decir cuántas promesas son. No importa cuántas promesas sean. Pero ¿sabe qué? Quien las promete, ¿sabe quién es? Es Dios. Y Dios es el creador de todo el universo, el Dios soberano, que es Dios de todo poder, que lo conoce todo y que todas las cosas están bajo su control. Ese es el Dios de la Biblia, el que ahí encontramos un sinnúmero de promesas que Él ha hecho para sus hijos. Entonces, esas promesas, hermano, debemos de tomarlas, debemos de creer, tener confianza de ese carácter del Dios, el cual nosotros hemos depositado toda nuestra confianza. Cuando alguien promete algo, podemos ver quién lo está prometiendo. Y si vemos en la Biblia que Dios hace esta promesa y hace la otra, hermano, ¿quién es Dios? Imagínense. Dice la Biblia que con quién podemos comparar a Dios. Jesús, el mismo Dios dice, ¿con quién me compararéis a mí? ¿A quién me haréis semejante? Dios tiene todo el poder, toda la capacidad, la voluntad para poder hacer todo lo que Él dice, porque Él es Dios y Él es quien dice ser. Miren lo que dice la Biblia. Uno de los atributos que podemos aprender acerca de Dios es que Dios es veraz. Y anote ahí Tito 1:2. Tito 1:2. No lo voy a leer, me voy a ir al otro pasaje. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Tito 1:2. Pero vamos a irnos a Números 23:19. Números 23:19. Miren lo que dice la Biblia aquí. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Pero miren lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, lo que debemos de tomar en cuenta nosotros de las promesas de Dios, que Él no es hombre para mentir. Dios es veraz, Él no miente. Lo que Él promete lo cumple. No, Dios no es como el hombre. Ustedes saben cómo es el hombre, ustedes saben cómo es el ser humano. Prometen y prometen y prometen, y a la hora de llegada no cumplen. Algunos porque se le agotaron los recursos, y otros porque son mentirosos. Pero al fin y al cabo, de una u otra manera no cumplió. Pero Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces es algo que usted y yo debemos de tomar en cuenta, que Dios es un Dios confiable, que en Él podemos tener toda la confianza, que cuando usted tome la Biblia y lea lo que dice la Biblia ahí, y la lea correctamente, usted dice, estas promesas son para mí. Por lo tanto, yo creo que Dios lo va a hacer en mi vida. Téngalo por seguro, hermano, que cuando usted está bajo la voluntad de Dios y usted se está guiando bajo la correcta voluntad de Dios, no hay nada ni nadie que lo pueda detener, y usted va a ver inmediatamente la respuesta de Dios en su vida cuando usted está guiado, cuando está siendo guiado por el Espíritu Santo, cuando usted está orando bajo la correcta voluntad de Dios. Cuando usted está haciendo algo que va conforme a la voluntad de Dios, hermano, va sobre rieles. Nadie lo va a detener. Ahí va a estar Dios. Va a tener problemas, va a tener dificultades, va a tener que aprender a moverse
por fe. Va a tener que aprender a depender de Dios totalmente. Pero eso Dios lo va a desafiar a usted. Va a haber momentos de que Dios le va a decir, como Jesús le dijo a Pedro, bájate de la barca, comienza a caminar. Camina sobre las aguas. Y Dios le va a enseñar a caminar sobre la agua. Y usted va a ver la mano de Dios. Cosas que parecían imposibles para nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Pero estamos aprendiendo cómo nosotros debemos aprender a depender de Dios y cómo debemos de reclamar esas promesas, pero siempre y cuando sean promesas que están en la Biblia y que sean directamente bajo la voluntad de Dios. Otro carácter de Dios es que Dios es fiel. Dios es un Dios fiel, que nunca Él ha dejado de cumplir su palabra en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Si Él nunca ha dejado de cumplir su palabra, podemos confiar en Dios en todo lo que resta de nuestro futuro. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Por acá está. Dice lo siguiente: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es fiel? Dios, el que prometió. En el 22 dice: acerquémonos con corazón sincero. Estamos hablando en Hebreos 10:22. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Seguimos adelante. Entonces, otra de las características, otro carácter de Dios es que Dios es inmutable. O sea, Dios no se contradice a sí mismo. Él nunca cambia. Pueden cambiar los tiempos, cambian las culturas, cambian las filosofías, cambian muchas cosas. Todo cambia, pero Dios no cambia. Dios es fiel hoy, Dios es ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de ayer y es el mismo de siempre. Dios, a como es Él, así va a ser hoy. Si Dios es amor, su amor no disminuye, su amor no aumenta, su amor no es variable. Dios es el mismo. Eso es el Dios inmutable. Malaquías 3:6 dice lo siguiente: Malaquías 3:6. Y es lo que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Ese es el Dios que nosotros debemos de confiar. El Dios de promesa. El Dios que nunca va a dejar caer a tierra su palabra. El Dios que lo que promete lo cumple. El Dios que nunca rompe las promesas. El Dios que nunca se olvida de lo que promete. Por eso dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. Dios nunca cambia. Por eso usted y yo no debemos de preocuparnos de que Él algún día va a alterar su promesa. Hablamos de que Dios es amor. También. Entonces, son cosas que debemos de tomar en cuenta nosotros para poder depositar toda nuestra confianza en lo que Dios ha prometido en su palabra. De que Dios es veraz, que Dios es un Dios de verdad que nunca miente. Lo que dice siempre es cierto y lo va a cumplir, ¿verdad? Su esencia es la verdad. Es imposible que Dios mienta. Dios es fiel. Lo que Él promete lo cumple. Él es inmutable y Él es un Dios de amor. Eso está en Primera de Juan. Podemos leer algunos pasajes. Anote el pasaje de ahí para que lo lea en su casa. Primera de Juan 4, 7 al 10. Cuando hablamos de que Dios es amor, lo que Dios promete
siempre va a estar basado en los mejores intereses para usted y para mí. O sea, Dios no es un Dios egoísta. Dios nunca va a estar, ¿verdad? Nunca se nos va a acercar a nosotros como el ser humano, que siempre va buscando un interés de por medio. No, Dios siempre lo que promete es para el bien de nosotros. Siempre lo que promete, sus promesas van basadas siempre en nuestro mejor bienestar. Y como es un Dios de amor, lo podemos ver en la cruz. Ahí está la prueba de que Él nos ama, de que Él entregó su vida por nosotros. Ahí podemos ver su amor. Jesús dijo que Él iba a morir por nuestros pecados y lo hizo en la cruz. Y que por su muerte, por su sangre, íbamos a ser redimidos. Íbamos a ser libres de la esclavitud del pecado. Y eso lo prometió Cristo y lo cumplió. ¡Qué bendición! Algo más que usted y yo debemos de tomar en cuenta en las promesas de Dios que están en la Biblia, en que Dios es un Dios de promesa, es que Él es capaz de todo. Él es poderoso, autosuficiente, y Él siempre está en condiciones de cumplir su promesa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es omnisciente. Ese es otro carácter. Hay muchos atributos que podemos estudiar, aprender de Dios, pero le estoy dando yo algunos atributos aquí que podemos, donde usted y yo podemos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en el Señor. Y que Dios nunca nos va a defraudar. Dios es omnisciente. ¿Por qué Dios es omnisciente? ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Dios lo sabe todo, Dios conoce todo con detalles nuestra situación. Dios sabe lo que está pasando ahora, Dios sabe qué hay en tu vida, en tu corazón, cómo está tu familia, qué problema estás teniendo con tus hijos, qué problema tienes con tu matrimonio. Cada promesa que Dios hace está basado en su infinito, perfecto y conocimiento de las cosas. O sea, cuando Dios promete algo en la Biblia, cuando Dios te promete algo a ti, ¿sabe qué? Dios no lo hace a la loca. Dios no lo hace a la emoción. No. Cuando Dios promete algo, cada promesa que Dios hace es porque Él conoce el futuro. Es porque Él conoce el pasado. Es porque Él conoce el presente. Y su conocimiento es completo de todas las cosas. Y como Él es un Dios perfecto, cada promesa que Él declara o promete está basado en su infinito, completo conocimiento de las cosas, en su perfecto conocimiento. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Hebreos 4:12. Porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, todas las cosas. No hay nada que podamos ocultarle a Dios. Todas las cosas están, hermanos, son manifiestas ante los ojos de Dios. Por eso no podemos andar jugando con Dios. No podemos andar jugando con Dios. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y si andamos jugando con Dios tarde o temprano, vamos a sufrir las consecuencias. Y todas las cosas que lo hacemos en oculto, un día vamos a ser expuestos a la luz. Otro pasaje que a mí me gusta es el Salmo 139. Me gusta mucho ese pasaje. Y lo vamos a leer. Salmo 139, del 1 al 4. Miren lo que dice Salmo 139.
oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Aquí vemos al salmista David explicando de que Dios es un Dios que lo sabe todo. Está declarando que Dios es un Dios omnisciente, que nada, no podemos ocultar nada ante los ojos de Dios. No podemos ocultar nada. Entonces, otro de los atributos de Dios es que Dios es omnipotente, por el cual usted y yo debemos de confiar en sus promesas. Es omnipotente. Como el Señor es completamente soberano sobre la tierra, sobre toda la tierra, sobre los cielos, no hay nada que esté fuera del control de Dios. No hay nada. Jeremías 32:7 dice lo siguiente. Jeremías 32:7. Anótelo ahí, porque el tiempo se nos va agotando. Usted no te vaya anotando los versículos si no lo encuentra en la Biblia. Jeremías 32:7 dice lo siguiente. 32:17, si no me equivoco. 32:17. Oh Señor, Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Oh Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Cuántos más estos profetas que tuvieron una relación muy íntima con el Señor? ¿Cuántos más viendo a Moisés partir el mar rojo y el pueblo de Israel pasar en seco? ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas maravillas extraordinarias que los hombres de Dios experimentaron en el Antiguo Testamento y que hoy también le hemos experimentado en nuestra vida? ¿Alguna vez usted ha tenido la experiencia que está pasando por algo difícil en su vida y que son cosas, yo le digo, hermano, cosas imposibles? Que ya los recursos se han agotado en usted, que ya no hay nada que hacer, y usted viene y comienza a orar a Dios, y que usted está orando en la correcta voluntad de Dios, y están las promesas de Dios, y usted ora, y de repente, en un minuto, en un segundo, hablemos de un minuto, está la respuesta de Dios a lo que usted está pidiendo. A mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado eso. Y puedo ver ahí el poder de Dios, hermano, fluyendo. Puede ver el poder de Dios manifestado en mi vida cuando oramos a Dios y estamos orando y creemos que Dios va a responder a nuestras peticiones porque estamos orando en la correcta voluntad de Dios. Y de repente, hermano, como cuando usted viene y marca el teléfono, llama a alguien y está la respuesta. Ahí está Dios. Ese es el Dios al que usted y yo le servimos, un Dios poderoso. Y usted me puede contar mucho de su experiencia. Sí, hermano. Dios es un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, y también es un Dios omnipresente. No importa lo que estemos pasando, Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Su presencia siempre va a estar con nosotros. Su presencia va a garantizar el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En Hebreos 13:5 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres con avaricia, sean vuestras costumbres, sin avaricias, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré.
Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesucristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca nos va a dejar. Ah, pero sí, hermano. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como todo hijo de Dios? Tenemos responsabilidades nosotros. Porque muchos le piden al Señor, Señor, y le oran. Aquí están las promesas, Señor. Aquí están unas promesas en la Biblia. Y yo reclamo estas promesas. Recuerde que hay que estudiar bien la Biblia. Hay que estudiarla bien y entender bien y ver el contexto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Debido a que el Señor, debido a que Dios es un Dios absolutamente fiel y confiable, y que usted y yo debemos tener una perfecta seguridad en Él, que Él cumplirá lo que Él ha prometido. Sin embargo, usted y yo debemos de obedecerle. Claro, debemos de obedecerle. En el Antiguo Testamento, Dios emitió muchos pactos condicionados al pueblo de Israel. Muchos pactos condicionados a la obediencia. Deuteronomio 28 habla de los pactos que Dios le dijo al pueblo de Israel. Si oyeres mi voz, si me obedecieres, yo te bendeciré. Y todas estas cosas vendrán sobre ti. Y comienza, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, te pondré por cabeza y no por cola. Y comienza a mencionar un montón de bendiciones. Pero si me desobedecieres, y le comienza a mencionar. Ahí vemos ahí promesas que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel, pero eran condicionadas. Vea lo que hay que entender esto. Ahora, si usted y yo le hemos pedido algo a Dios y aún Dios no nos ha proveído, no nos ha respondido, es lo que le decía al principio del programa. Tenemos que investigar en nuestro corazón para ver si nosotros le hemos fallado a Dios en alguna área. Cuando hemos pedido algo a Dios y no hemos recibido respuesta de parte de Dios, investiguemos en qué le hemos fallado a Dios, en qué área le estamos fallando a Dios. Éxodo 15:26 dice: Éxodo 15:26 dice lo siguiente: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de tus ojos, si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad a las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vemos promesas, pero habían que obedecer. Dios le estaba poniendo condiciones al pueblo de Israel, como le puso condiciones, donde lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 28. Hay cosas, hermano, que a veces que algunas no hemos recibido, no hemos recibido respuesta de parte de Dios, porque recordemos que al principio hablamos de un obstáculo que es el pecado que no hemos confesado a Dios. Entonces, otra responsabilidad que debemos tener como hijos de Dios es el creerle a Dios. La fe es un requisito indispensable. Hay promesas en la Biblia, pero si no tenemos fe, es difícil, hermano. A veces ni ánimo. Hay mucha gente no tiene ni ánimo de ni orar, porque no creo que Dios me va a contestar esta petición. Siempre debemos de preguntarnos nosotros mismos si verdaderamente confiamos en lo que está escrito en su palabra. Si confiamos en que Dios va a cumplir su palabra. Porque hay mucha gente que tiene la Biblia y no creen que la Biblia
Es la palabra de Dios. ¿No creen que lo que está escrito en la Biblia verdaderamente son palabras vivas de parte de Dios? Y que Dios las va a cumplir. Mucha gente no cree. Mucha gente lee la Biblia solo para información. Y entonces eso es otro asunto. Y cuando creemos que el Señor va a hacer o va a cumplir lo que Él ha dicho, lo que ha prometido, podemos reclamar esas promesas que están en la Biblia. Para usted y para mí la podemos reclamar. Entonces eso es lo que debemos hacer nosotros. Hermano, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios acerca de las promesas que están en la Biblia? Debido a que Dios es un Dios fiel y confiable, es que debemos de obedecer a Dios. Dios no hace promesas, y hay promesas incondicionales y promesas condicionales. Dios no hace promesas, pero sabiendo que Dios es un Dios fiel y que Dios cumple lo que promete, tenemos nuestra otra parte nosotros que hacer. Obedecer a Dios, creerle al Señor, creerle a Dios, y reclamemos las promesas que están en la Biblia. Con confianza, con fe, creer en su palabra, aprenderle a conocer a Él, estudiar su palabra. Y entonces, hermano, vamos a ser victoriosos. En medio de las dificultades, en medio de los problemas que tengamos, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Vamos a ver a Dios respondiendo. Vamos a ver Dios cumpliendo sus promesas en nuestras vidas. Sus promesas que están en la palabra de Dios. Así que, hermano, en conclusión, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Como todo hijo de Dios, en base a las promesas que están en la Biblia, debemos de creer con toda confianza de lo que Dios ha dicho en su palabra, lo va a hacer. Cuando usted y yo pongamos toda esa fe y esa confianza, esa seguridad en el carácter de Dios y en la grandeza de su poder, que Dios no está ilimitado a nada, vamos a experimentar paz, satisfacción en nuestra vida. En lugar de preocuparnos, en lugar de sentirnos con depresión, con ansiedad, vamos a vivir confiados de que aún en medio de las dificultades, en medio de los desafíos que tengamos en la vida, Dios va a cumplir su promesa y nuestras vidas van a ser vidas abundantes. Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor?